Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los compañeros de los medios. Hacía rato que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos. Bueno, como saben, este 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Hemos visto una serie de celebraciones, muchas hablando del pasado histórico de los pueblos indígenas, y el próximo lunes 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin duda, los conflictos y la imposición de tributos entre los pueblos del centro contribuyeron a la caída de México Tenochtitlan. Sin embargo, la participación de la Malinche y la alianza de los tlaxcaltecas con los conquistadores españoles es lo que ha prevalecido en el juicio popular. No podemos seguir señalándolos como responsables de la conquista. Hace unos días aprobamos aquí en este Senado de la República un punto de acuerdo para quitar el estigma al pueblo tlaxcalteca y sobre todo a la Malinche. Si bien no podemos cambiar el pasado, sí podríamos cambiar el futuro de los pueblos indígenas. Ha pasado medio milenio de la caída de Tenochtitlán y las deudas con los pueblos indígenas en México siguen siendo grandes. Se ha preferido glorificar las grandes civilizaciones prehispánicas y se sigue ocultando la situación en la que viven los pueblos indígenas. No se trata de pedir perdón por el pasado, como seguramente lo va a hacer el presidente la próxima semana. Se trata de dar resultados en el presente. A pesar de los enormes aportes a la nación, los pueblos indígenas sobreviven en la marginación, la desigualdad y la discriminación histórica. Lo más grave es que la nación mexicana no nos ha reconocido como sujetos de derecho. Después de casi 2 décadas de la reforma al artículo 2 constitucional en 2001, pueblos indígenas y afromexicanos aún no han sido reconocidos de manera plena y clara. En todas las evaluaciones, estudios sobre pobreza y desigualdad, la población indígena es uno de los grupos de población con más alto y muy alto grado de marginación. Pero aquí llama la atención el doble discurso del presidente de la República. Hoy, el presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas solo es de 3,600 millones de pesos, que es similar al que se tenía en el 2003, cuando se inició un proceso. Aquí les voy a compartir una gráfica en su momento para que la tengan físicamente, de cómo ha caído a valor presente el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es lamentable este doble discurso. Hoy se habla de los baches en las carreteras rurales, pero no, señor presidente, no son baches, es falta de mantenimiento a los caminos rurales. El presupuesto para carreteras y caminos rurales es de 0 pesos desde que el presidente asumió este gobierno. Entonces, meter un programa de bacheo no va a resolver la problemática de falta de mantenimiento a los caminos rurales y terracerías en las que están las comunidades indígenas. El 71% de los pueblos indígenas se encuentran en pobreza extrema. La tercera parte padece carencias de acceso a la alimentación. La mitad de la población indígena únicamente cuenta con educación primaria. Todo lo anterior impide el crecimiento económico y bienestar. Hay una constante violación a los derechos humanos y a las violaciones a los derechos a la tierra y a los territorios. Durante esta administración han asesinado a 46 líderes indígenas. Un dato criminal. Todo aquel que defiende el derecho humano a la tierra, a sus recursos naturales, pues muchas veces termina asesinado. La violencia, el narcotráfico, las guardias blancas, el caciquismo han invadido sus tierras. Lo que está pasando en Panteló, en Chiapas, y en comunidades indígenas de Guerrero, en la montaña específicamente, donde hasta los niños han tenido que enfrentar al crimen organizado. Estos pueblos indígenas están en el absoluto abandono del gobierno en materia de seguridad. Me decían compañeros que han ido a la zona Cora que hoy es imposible entrar, que esas zonas están totalmente cooptadas por el narcotráfico, por ejemplo, también la zona Huichol en Jalisco, que se ha vuelto de verdad algo complejísimo para las comunidades indígenas. Senadores de diferentes grupos parlamentarios
incluida su servidora, hemos propuesto distintas iniciativas para atender esta ancestral demanda de reconocimiento como sujetos de derecho público, no como sujetos de interés público. El tema de la pobreza ancestral de los pueblos indígenas no solo tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con derechos plenos a la tierra, a los recursos naturales, tiene que ver con derecho pleno a la participación política. Vimos cómo en el pasado proceso electoral todos los partidos, no hay uno que se haya salvado, simularon poner candidatos indígenas en puestos que no les correspondían. Por eso ya es hora de dejar de lamentar las tragedias por la conquista o de exigir perdón al rey de España o al Papa. De verdad, tenemos que trabajar en este Senado de la República en de una vez por todas reconocer plenamente los derechos económicos, políticos, ambientales, sociales y culturales de los pueblos indígenas de México, porque a 500 años de la caída de Tenochtitlan, aunque el discurso sea de un discurso donde los pueblos indígenas son la prioridad, en la vida real, no. Hoy Coneval da a conocer los datos de pobreza. Es impresionante cómo desde este Senado de la República exigimos que se apoyara a las personas con un ingreso básico universal, y quienes más han padecido esta ancestral pobreza son los indígenas. Ayer recibí llamadas de mi gente, de la gente indígena de la zona de Ixmiquilpan, de Huichapan, donde el COVID está siendo devastador, donde se quitó el hospital de Huichapan COVID y hoy las familias tienen que ir a médicos particulares a intentar salvarle la vida a sus hijos, y van a ver la cantidad de jóvenes que han fallecido en las comunidades indígenas por falta de atención médica. Sería mi postura sobre estos 500 años de la caída de México Tenochtitlan y sobre el próximo perdón que el presidente de la República pedirá a los indígenas, pero que en la vida real ha hecho todo lo contrario para garantizarles plenos accesos a sus derechos.